me parece. Sí está haciendo, Sí profe. está haciendo frío, profe. Sí, dice que se viene una ola de frío, según el Cenami. En las noticias he escuchado, o sea que nos vamos a congelar unos días. Ni modo. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar. Vamos a acabar lo que es tejido epitelial. Ya eso falta un poquito para ver tejido conectivo, ¿ya? A ver, vamos a repasar desde donde más o menos desde la clasificación. Los epitelios se clasifican en 3 grupos. Los de revestimiento, Revestimiento. los glandulares y los neuroepiteliales. Neuroepitelios. Neuroepiteliales. Correcto. Por la cantidad de capas son Monocertificados. los simples, poliestratificados y los pseudoestratificados, ¿no? Ahora, los simples son los hechos de una capa de células. ¿Por qué tienen tanta delicadeza? Al ser una capa son muy frágiles, no pueden soportar Fricción. roce. Y siempre van internamente, ¿no? Estos son de 3 tipos. El simple a la vez plano. ¿Dónde lo localizan? Endotelio, alvéolos pulmonares. Mesotelios, telitas que cubren cavidades. Está el pericardio, el peritoneo y la pleura, ¿sí? Y también está en la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. en la hoja parie. Hoja parietal. Parietal, correcto. El segundo es el simple cúbico, una capita de células cúbicas, ¿no? Ese es de 2 tipos. El no modificado. Modificada y no modificada. El no modificado cubre la glándula tiroides. También cubre la superficie externa del ovario y en la retina pigmentada. El modificado se modifica desarrollando Microvellosidades. y por ribete o borde de Cepillo. cepillo. ¿Dónde lo localizan? Túbulos contenidos Proximales. proximales. Función reabsorción. ¿Qué reabsorbe? Glucosa, aminoácidos, correcto. El último es el simple cilíndrico, otro nombre. Prismático. O columnar. ¿Aló? Ese es de 2 tipos. El no modificado. ¿Dónde hay no modificado? Cubre el estómago. y el intestino El intestino grueso. o colon, correcto. El modificado es de 2 tipos. ¿Cuáles son? El con microvellosidades y el ciliado. ¿Dónde tienen epitelio simple cilíndrico con microvellosidades? Tipo chapa estriada. Cubre el intestino del delgado. para la absorción. Y el que tiene el cilíndrico modificado con cilios o ciliado, cubre la parte interna de la trompa de Falopio. falopio, para empujar el ovocito. A ver, ya, preguntas. ¿Qué son los enterocitos? Células que forman el epitelio intestinal, que es un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Las microvellosidades que eran ondulaciones de la membrana. De la membrana. Que salen hacia la luz del espacio intestinal como dedos que salen para afuera, cuya función es absorción, ¿correcto? Se encuentra en el epitelio que cubre el intestino delgado. También se llaman enterocitos, células que cubren el intestino. Ahora, tenemos también el epitelio simple cilíndrico ciliado que tiene millones de cilios, como pestañitas, que vibran para empujar el ovocito, ¿sí? Muy bien, ya. El último repaso. ¿Qué son epitelios estratificados o poliestratificados? ¿Son varias? Con varias capas. Superpuestas, yuxtapuestas unas sobre otras. Al tener varias capas, su característica central es su alta resistencia. ¿A qué resiste? Al roce, fricción y al paso de flujos, ¿correcto? Este epitelio, ¿cómo lo nombran? Según la última capa. pueden ser de 3 tipos. ¿Cuáles serían? El plano, el cúbico y el... Cilíndrico. Ya, no voy a poner porque va a preguntar nomás. ¿Dónde tenemos epitelio estratificado o poliestratificado? Perdón, el plano es de 2 tipos. ¿Cuáles son? El plano no queratinizado o mucoso. Es el que cubre la cavidad bucal, la primera parte del esófago y faringe. Y en la mujer, La vagina.
Pregunta. En esa superficie de ese epitelio hay una capa mucosa. ¿De qué está hecha? De una mezcla de glucoprote. Glucoproteínas. En la saliva hay mucha Mucina. mucina. ¿Por qué es importante esa mezcla gelatinosa? Impide el roce, fricción, es como una capa protectora lubricante, ¿no? También está el epitelio poliestratificado plano queratinizado. Forma la epidermis. Pregunta, ¿qué es la piel? Un órgano hecho de 3 capas. La superior se llama epidermis, es epitelio. ¿Qué epitelio? Poliestratificado. Poliestratificado. Plano queratinizado. La segunda capa se llama la dermis, tejido Tejido conjuntivo. conjuntivo. Más abajo, la capa subcutánea hipodermis, donde abunda tejido Adiposo. Adiposo. La piel es un órgano muy importante porque protege, impide regula la temperatura. ¿Por qué es impermeable al agua? Por la quera. Por la queratina. Ahí se elabora la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble. Se elabora a partir del Del Colesterol. colesterol. Para que el colesterol se convierta en la vitamina D3 llamado colecalciferol, tiene que ser irradiado por los rayos ultra. Ultravioleta. Una vez que los rayos UV rompen un enlace, el colesterol se convierte en la vitamina D3 que se llama colecalciferol. Esa vitamina se va a activar en el hígado del riñón y se convierte en el calcitriol. Esa vitamina fundamental, ¿para qué sirve esa vitamina? Para movilizar el calcio hacia los, Huesos. provocando una perfecta calcificación. Pregunta, si en un niño no hay una deficiencia de vitamina D o falta de vitamina D, ¿qué enfermedad se produce? El Raquitismo. es una enfermedad en la cual todo el esqueleto se descalcifica y el niño se deforma. No crece, sus huesitos no calcifican, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa si en un adulto hay deficiencia de vitamina D? ¿Qué enfermedad se produce? ¿La Osteoporosis. No, perdón, la osteomalacia. Osteohueso, malaco blando. Los huesos se descalcifican Se descalcifica. y se habla. Jóvenes, la osteoporosis también es una enfermedad en la cual hay descalcificación de los huesos, pero el origen es más variado. En la osteoporosis es también descalcificación, pero ocurre por el paso del tiempo, la edad en la mujer después de la Menopausia. menopausia, por problemas también por falta de movilidad, ¿no? En la osteomalacia es por falta de vitamina D, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos. La epidermis lleva varias capitas de células divididas en estratos. La que está en contacto con el tejido conjuntivo se llama el estrato Basal. basal o germinativo. Sigue el estrato espinoso, capa espinosa, ahí están las células de Langerhans. Encontramos, no me van a confundir con las células de Langerhans, que es otra cosa. Ahora, hay estrato granuloso, lúcido y el estrato córneo. En la superficie hay células planas que mueren y se desprenden por un proceso de exfoliación. ¿Qué son los queratinocitos? Células que llevan en el citoplasma proteína que es la Queratina. una proteína fibrosa, insoluble en el agua y da mucha resistencia. ¿Correcto? Pregunta. A ver, los melanocitos son células que producen una proteína llamada melanina. Son células con especie de prolongaciones. Liberan una proteína llamada la melanina. ¿Por qué le llaman melanina? Melano. La piel. Melano negro. No, melano Negro. negro. Proteína. Proteína negruzca oscura que va a dar la pigmentación a la epidermis, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es el melanoma? Cáncer Cáncer a la piel. Cáncer de la piel. que afecta a los melanocitos. Muy bien. Siempre que lean melano negro, ¿ah? Pregunta. ¿Qué son melasmas faciales? Manchas negras, pues. Negras. En sistema digestivo, ¿qué es tener melena? Heces negras. Heces negruzcas, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, en la epidermis destacan muchas células. Las vivas son las de la capa germinal. Ahí se encuentran células reproductoras que hacen mucha mitosis para enviar células hacia arriba. Y ahí están los melanocitos que producen la melanina. Pregunta.
¿Qué pasa si los melanocitos en algunas zonas del epidermis se inactivan? Se produce esta enfermedad llamada Vitiligo. vitíligo, correcto, muy bien. Si los melanocitos no actúan por un desorden genético de nacimiento, ¿qué enfermedad se produce? Albinismo. El albinismo, correcto. A ver, las células del epidermis en la superficie llevan queratina. Pregunta, ¿por qué se producen los callos? ¿Qué ocurre generalmente en el pie, la mano? Los callos se producen porque la epidermis responde a agentes físicos. Por ejemplo, si hay mucho roce, que puede ocurrir en el pie por el zapato, entonces estas células son constantemente friccionadas, se pueden desgastar. Entonces, ¿qué hacen las células que están más abajo? Producen más queratina y envían células con más queratinas creando una especie de capa más resistente. Los médicos a los callos le dicen zonas de hiperqueratinización. Células con mayor cantidad de Queratina. Queratina. ¿Para qué se forman esas capas? Como un mecanismo de Protección. frente al constante roce, porque si se roza el epidermis puede llegar a la dermis y va a salir sangre a cada rato, ¿no? Entonces hay que acelerar el proceso de queratinización, que le llaman callos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es un epitelio simple estratificado cúbico? Son 2 o 3 capitas de células cúbicas, que no es muy abundante en el humano, solo se encuentra en algunos conductos de glándulas, sobre todo glándulas Sudoríparas. Sudoríparas. correcto, muy bien, el esófago fetal, ¿no? Ahora, el último sería epitelio estratificado. Son varias capas cilíndricas, ¿correcto? ¿Por qué es importante este epitelio? Al llevar varias capas y las últimas ser cilíndricas, puede resistir el flujo de sustancias a mucha fuerza o presión. Por lo tanto, lo tenemos los varones. ¿Dónde? ¿Dónde? La uretra peniana. La uretra. A ver, la uretra es un conducto único, un tubo hueco, que se inicia en la vejiga. En el varón la uretra es muy larga, tiene más de 14, 16 centímetros, pasa por la próstata y se llama uretra prostática. Atraviesa membranas llamada uretra membranosa y pasa por el cuerpo esponjoso del pene llamado uretra esponjosa o peniana. En esta región el epitelio tiene que ser estratificado de células cilíndricas para permitir el paso de la orina y el flujo del semen durante la eyaculación. Un epitelio muy resistente. Muy bien. Y a ver, sigamos. Es un epitelio polimorfo o de transición. Tiene varias formas de células, pues ya me están asando. Hay varias formas de células. Hay células cilíndricas, cúbicas, y en la superficie hay células Globulares. globo, polimorfo o mixto. Ahora, al tener células globulares en la superficie, estas células con la superficie convexa, al ser presionadas se pueden estirar. Es un epitelio que tiene cierta capacidad de De elasticidad. elasticidad. Y si la dejan de presionar, se vuelve a contraer. O sea, tiene esa capacidad de estirarse, contraerse. Por lo tanto, es el epitelio que va a cubrir las vías, el urotelio cubre las vías Urinarias. Urinarias. por ejemplo, va a cubrir desde donde sale ¿Saben que bueno, eso han hecho en anatomía, ¿no? La orina se va formando en unas estructuras llamadas nefronas, ¿no? Ahí se filtra la sangre y la orina. Por conductitos que se van juntando hasta convertirse de cada riñón en un solo conducto, que se llama la pelvis Renal. De ahí baja la orina de cada riñón por 2 tubitos llamados uréteres. Y la orina se almacena en la vejiga urinaria. Como constantemente hay paso de orina, ese epitelio va a ser presionado, se va a estirar. Sin orina se va a contraer. Es un epitelio, ¿por qué se puede estirar? Por sus células de la superficie que son Globulares. globulares. Por la presión de los líquidos se aplastan y se estira el epitelio de las vías urinarias. Muy bien. Ahora, ¿qué es un epitelio pseudoestratificado? Un monoestratificado que parece de varias capas. ¿Quién le da la apariencia de que tuviera varias capas? La posición de sus Núcleos. núcleos. Ahora, en realidad es un monoestratificado porque las células deben llegar a la membrana basal, ¿no? Acá hay un epitelio
formado por células algo altas o cilíndricas que desarrollan cilios, ¿correcto? Con pestañitas que vibran y cubierto de una mucosidad que las segregan las células Caliciformes. caliciformes. Es Informe. moco. Por lo tanto, es el epitelio de las vías Respiratorias. Respiratorios. Pregunta, ¿por qué es bueno que el epitelio que cubre la tráquea, bronquios, la parte superior, debe llevar este epitelio? Va a estar cubierto de una mucosidad donde se van a pegar partículas. Y los cilios que vibran van a empujar las partículas en dirección contraria a la que entra el aire. Por ejemplo, si el aire viene así, los cilios vibran al revés. ¿Para qué? Para que no entren partículas a los alvéolos Pulmonar. Saben que por Pulmonares. respiración, el aire en las vías respiratorias, que son tubitos, huecos, debe pasar por 3 etapas. Calentarse, ¿qué más? Filtrar. Filtrarse y humectarse, para que cuando el aire llegue a lugares donde se va a ocurrir la difusión, que esos alvéolos, llegue sin partículas, calentito, para que ocurra la difusión de gases, ¿no? Muy bien, ese es el epitelio de las vías respiratorias. Bueno, vamos a ver hoy día los epitelios glandulares. ¿Cómo definimos una glándula? Una glándula es un órgano, obviamente hecho de células, cuyas células se han modificado y tienen que elaborar productos químicos y los tienen que segregar. Entonces, ¿qué son glándulas? Son órganos formados de tejido epitelial cuyas células tienen que sintetizar. ¿Qué significa sintetizar? Elaborar, ¿no? Algún producto químico o sustancia. Pueden elaborar diversidad de sustancias. Por ejemplo, pueden elaborar enzimas. ¿Qué glándulas elaboran enzimas? Me pongo a llorar. ¿Qué glándulas elaboran enzimas? El páncreas, pues. ¿Quién más? El hígado. Las glándulas Ya. parátidas. Las parótidas que segregan la amilasa, correcto. Pueden enviar mucus. Ahí tienen las células Caliciformes. Pueden producir hormonas. Tienen las glándulas Endocrina. Pueden segregar una mezcla de agua, proteínas, azúcar, grasas. Una mezcla. Las glándulas mamarias que segregan la Leche. leche, pues. ¿Qué glándulas segregan agua con sal? Las glándulas sudoríparas. sudoríparas. Hay diversidad de productos, muy bien. Ahora, ¿qué hacen con lo que elaboran? Lo van a segregar o expulsar. Y pueden enviar a 2 lugares, o a la sangre o al exterior. De ahí van a salir los 2 tipos de glándulas. Perdón. Ahora, las glándulas siempre se forman a partir del epitelio de revestimiento, de los que cubren. En el desarrollo embrionario, esas células que cubren el cuerpo se empiezan a dividir, a multiplicar, y van a separarse el epitelio y van a crear una especie de invaginaciones, que son como cavidades, donde las células que se van a hundir sufren un cambio, empiezan a convertirse en células glandulares. Ya lo vamos a ver acá mejor. Mejor es una lámina, ya miren. Ojo, esto recuerden siempre. Las glándulas siempre se forman del tejido epitelial. Se originan del tejido epitelial de Revestimiento. revestimiento. Digamos, estamos en el desarrollo del humano, embrionario. Este es el exterior, este es el epitelio de revestimiento. Ahora, en algunos lugares del cuerpo, las células epiteliales de revestimiento empiezan a hundirse. ¿Cómo se llaman las cavidades? Invaginaciones. Se hunden. Miren, y les hemos cambiado de color. Estas células que se empiezan a invaginar se empiezan a multiplicar, a dividir. Y acá las vemos ya en mayor cantidad. Las células que están abajo ya no cubren, pues. Estas son las de cubierta. Estas dicen, ¿y ahora qué hago? Mis amigas de arriba están cubriendo, yo ya no soy de revestimiento. Entonces tendré que hacer otra cosa. Las células empiezan a fabricar productos químicos. Se convierten en células glandulares. Correcto. Significa que van a fabricar algo, algún producto químico. Ahora, ¿cuál es el final de este proceso? Si terminó de formarse la glándula y se conserva una comunicación con el exterior o alguna cavidad, se forma el primer tipo de glándulas, que son las exocrinas. Ahora, cuando las células que se han invaginado siguen invaginándose, se separan del epitelio de revestimiento y se quedan atrapadas generalmente entre los tejidos conjuntivos, ahí se rodean de vasos sanguíneos y ahí van a pasar sus productos y se forman las glándulas
Endocrinas. 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 Pregunta, si un órgano tiene ambas glándulas, se forma otro tipo que son las mixtas o Anficlín. anficrinas. Ya, entonces, ¿cómo se forman las glándulas? A partir de tejido Epitelial. terrestre. En la formación de unas glándulas, las células que cubren empiezan a crear Imaginación. a reproducirse y a Imaginaciones. multiplicarse. Las células de la parte baja se vuelven células Glandulares. Glandulares. van a fabricar productos. Si conservan la comunicación con el exterior de alguna cavidad por un conducto, aparece el primer tipo de glándula, la Exocrinas. Exocrinas. Si se separan del epitelio y quedan atrapadas dentro del cuerpo, rodeadas de vasos sanguíneos, las glándulas Endocrinas. Si hay un órgano que tenga ambos tipos de glándulas, Anficlinas. o mixtas, correcto, muy bien. Por ejemplo, en el caso de las glándulas, ya que estas son las glándulas exocrinas son aquellas que a través de un conducto van a botar el producto hacia afuera del cuerpo, de ahí el prefijo exo, o hacia alguna cavidad. ¿Qué es cavidad? O sea, un hueco, algún espacio. Puede ser el tubo digestivo, puede ser el tubo respiratorio. O sea, no siempre van a botar para afuera. Pueden botar hacia algún espacio del cuerpo. Y la característica de estas glándulas es la siguiente. Siempre deben tener un conductito de secreción, un tubito por donde salga la secreción. Ahora, la parte baja donde están las células que son las glandulares que fabrican el producto se llama el adenómero, que es la unidad funcional. Por lo tanto, estas glándulas siempre tienen dos partes. El adenómero, que es la parte glandular donde están las células que fabrican las sustancias. Y las sustancias saldrán por un tubito, que es su conducto de secreción. Ahí están las glándulas sudoríparas, las salivales, las mamarias, las sebáceas, el páncreas, el hígado, ¿no? Que producen secreciones y las botan por conductos. Ahora, cuando las células quedan ya dentro del cuerpo, no tienen conducto de secreción, más bien son rodeadas de vasos sanguíneos, de una red de capilares. Ahí pasarán los productos que producen, que son las hormonas. Y esas glándulas se llaman Endocrinas. Pregunta, diferencia central entre una exocrina y una endocrina. Toda exocrina que debe tener Un conducto de secreción. un conducto de secreción. Las endocrinas, No. no. Las exocrinas envían productos hacia el exterior del cuerpo o hacia alguna cavidad. Las endocrinas solo envían moléculas a la Sangre. sangre, que son las hormonas. Muy bien, jóvenes. Ahora, dentro de las glándulas exocrinas hay glándulas hechas de una célula, se llaman glándulas exocrinas unicelulares. Estas glándulas están en los epitelios de las vías respiratorias y digestivas. Y esas celulitas la célula es toda la glándula, tienen forma de una copa y de ahí salió su nombre, las células cáliz copa, forma de copita. Como ven, acá aparece una copita para tomar un poquito de vino, un champán. Bueno, ya no, nada de trago. A ver, ya. Todas estas celulitas están en medio del epitelio de revestimiento. Y estas células van a producir una mezcla de glucoproteínas, mucina, que las segregan hacia una superficie, formando como una capa mucosa. Y esas células van a estar repartidas en el epitelio intestinal y el epitelio de las vías Respiratorias. ¿No han visto, por ejemplo, y ahora supongo que han visto en la casa, ¿no? ¿Comen tripas? ¿Han comido tripas? No No. vean que Sí, no, profe, jóvenes. ricas. Un plato arequipeño es Sí. el chaque que viene con tripas. Su mamá compra tripas y las compra, dice, ayúdame a lavar o se las lavan. Adentro es como una baba que hay que lavar. Dice, esto apesta, moco, ¿qué es esto, no? Toda esa mucosidad la segregan a células Caliciformes. botan ese mucus, protector, lubricante, ¿no? Igual en las vías Respiratorias. Muy bien. Ahora, hay hay glándulas pluricelulares. Son glándulas conocidas, ¿no? Estas glándulas forman productos que por conductos los van a segregar. Puede ser al exterior del cuerpo, como las sudoríparas,
sebáceas, o también van a enviar el producto a alguna cavidad o luz. Luz es espacio, pues el tubo digestivo, ¿no? Y estas glándulas, según la actividad de sus células, son de 3 tipos. Merocrinas, apocrinas y Holocrinas. Entonces, ya, ¿cuándo es una glándula exocrina? Bota productos, puede ser a 2 destinos, al exterior o hacia algún espacio del cuerpo. Puede ser un conducto, un tubo, como el tubo digestivo. Viene el prefijo exo. ¿Qué es exo? Fuera. Exterior. Fuera. Exterior. Crinosecreción. Glándulas también llamadas de secreción externa. Van a botar productos hacia afuera del cuerpo o hacia algún espacio, ¿no? Ahora, estas glándulas, por la actividad de sus células, pueden ser merocrinas, apocrinas y holocrinas. En el caso de las merocrinas, son glándulas que segregan sustancias y las células que van a producir la secreción y la segregan por exocitosis, las células no sufren alteración. Siguen en su actividad para seguir produciendo siempre la secreción. Ahí tienen las glándulas salivales y las del... ¿Y el Páncreas. El páncreas. Apocrinas se les llama cuando la secreción se acumula en las células y al segregar desprenden la parte superficial de las células, liberando como pedacitos de células con la secreción. Ahí están las mamarias. Y las holocrinas, las células que segregan, acumulan el producto en el citoplasma. Cuando ya la célula tiene el producto, por decirlo de una manera, la célula estalla o sale junto con la secreción. Se llaman las glándulas Holocrinas. Ahí tienen a las sebáceas, ¿no? Por ejemplo, ya miren acá, ¿ya? Más fácil es acá. Que a veces ponen esto como una lámina con preguntas. ¿Cuándo una glándula es merocrina? Ahí están las salivales y del páncreas. A ver, una pregunta primero. ¿Cómo saben que estas glándulas son exocrinas? ¿Qué deben tener? Conductos de secreción. Conductos de secreción. Correcto. Ahora, las glándulas, estas glándulas presentan el adenómero donde producen el producto. El adenómero es la parte glandular. Miren, forman el producto, lo expulsan por exocitosis, que hemos aprendido eso. Botan el producto, sale, pero las células que han fabricado no sufren alteración alguna. Están intactas para seguir produciendo el producto. Ahí tienen las glándulas salivales mayores y el páncreas. Ahora, cuando las células que fabrican el producto, estos puntitos son las moléculas que fabrican, se llegan a la superficie de la célula y se desprenden pedacitos de las células. Esas glándulas se llaman apocrinas. Sale la parte superficial de la célula, se desprende. No toda la célula, sino la parte apical superficial. Ahí tenemos a las glándulas Mamarias. Correcto. Y cuando, miren, las células empiezan a fabricar el producto acá abajo y toda la célula se destruye y sale con la secreción, se llaman las glándulas Holocrinas. El prefijo holo es todo. Toda la célula sale. Ya están las glándulas sebáceas. Que botan grasa. Muy bien. Y acá en otra lámina, miren. Pregunta, ¿cómo saben que estas son glándulas merocrinas? Solo sale la secreción. ¿Y cómo terminan las células? Intactas. Intactas. No se destruyen, siguen normal. Salivales y páncreas. ¿Por qué estas son apocrinas? Miren, salen pedacitos de las células con la secreción. Sale la parte apical, es la de arriba o superficial de las células. Salen pedacitos, ahí están las glándulas mamarias. Si se acumula el producto dentro de la célula y ¡pum! La célula estalla con la secreción que se llaman las glándulas las sebáceas. Ya un poquito que es sistema digestivo. Por ejemplo, en el humano existen las glándulas salivales repartidas en la cavidad bucal. Esas glándulas son de 2 tipos. Hay las menores y las mayores. Por toda la boca hay glándulas debajo de los labios, por toda la cavidad bucal. Son glándulas chiquititas que botan un poquito de secreción. Esas que casi no las estudian porque son muy pequeñitas. Las que estudian son las mayores. Ahí hay 3 muy famosas, las parótidas, que están debajo de la
¿De dónde? De la orejita, pues, parótidas, ¿no? Las que están debajo de la lengua se llaman las Sublinguales. sublinguales. Las que están debajo del maxilar, submaxilares o submandibulares, porque el maxilar también le llamamos mandíbula, ¿no? Estas glandulitas segregan la saliva por conductos. Las parótidas tienen cada uno un conducto, llamado el conducto de Stenone, que desemboca a la altura del segundo molar superior. Si ven la boca, ahí va a haber un huequito, por ahí va saliendo la salivita, ¿ya? Ahora, las glándulas sublinguales que están debajo de la lengua desembocan en la base de la lengua por el conducto de Rivi. ¿Aló? Diminus. Rivinus, correcto. Y las submaxilares o submandibulares segregan el producto por el conducto de Wharton. Esas segregan la saliva en la cavidad bucal. Jóvenes, el humano produce una alta cantidad de saliva. Más o menos por día supera el litro. Jóvenes, ¿se acuerdan cuando hablamos? Si juntan todo su pichi de un día, más de un Más de un litro. Litro. litro, litro y cuarto, litro y medio. Si juntaran toda su saliva, también es cerca de un litro. De verdad. Dirán, pero profesor, ¿cómo voy a botar un litro de saliva? ¿Dónde está? Es que constantemente la van pasando, deglutiendo, pasando, ¿no? Se producen muchas. A ver, ¿por qué es bueno producir saliva? Varias funciones. La saliva va a enviar una enzima llamada la amilasa salivarotia, Tialina. que va a iniciar la digestión de los Almidones. almidones. Segundo, la saliva va a lubricar la cavidad oral o bucal, impidiendo el roce con la comida, ¿no? Va a humectar la boca, protegiéndonos de las bacterias. Tercero, la saliva también permite el habla. Junto con los dientes, permite que hablemos. Y se imaginan, si uno no produce saliva, pues dice, ya no pude hablar, se me secó la boca, pues está porque no podía hablar, ¿no? También ayuda al habla. Ahora, por ejemplo, a ver, unas preguntitas. Si una persona produce muy poca saliva en un determinado tiempo, ¿qué enfermedad se llama? Su boca seca. Prefijo de seco. Con X. 0. Cero. Boca, estoma. ¿Qué enfermedad es? Serostomía. Serostomía es boca seca. Poca saliva. Pregunta, cuando una persona segrega mucha saliva, pucha, dice, baboso ya, perdón, ya saliva y saliva, no sabes qué se con tanta saliva. ¿Qué enfermedad es? ¿No saben? Ya noten. Cialorrea. SIA, cialorrea. Rea es flujo. Personas babosas, perdón, que botan mucha saliva. Ya, les cuento ya para hacer algo interesante. ¿Saben quiénes descubren esa enfermedad? Generalmente los odontólogos. Por ejemplo, uno va al odontólogo y dice, señor, se me ha caído un diente, que se ayúdeme. Ya, señor, abra la boca, estamos ahí un rato con la boca abierta, ¿no? Las glándulas siempre van a botar saliva. Y ahí el odontólogo lo nota, dice, el paciente no escupe, o sea, su boca no bota mucha saliva. Dicen, señor, usted está fabricando poca saliva. Usted tiene serostomía. Hay que ir al médico o a dar un tratamiento. ¿Por qué es peligroso? Porque la saliva es protectora y de repente va a tener más incidencia en caries. O de repente otro paciente está ahí que con la boca abierta y acá, doctor, quiero escupir. Pucha, se le llena, como dicen, la garganta de saliva. Acá están con un rato va a escupir. Ya, pa. Personas que tienen rea es flujo. No va a decir diarrea en la boca, ¿no? Entonces, rea es flujo, mucho flujo de saliva, ¿no? Ya, una pregunta desde acá más. ¿Cómo se llama la infección viral que afecta a las parótidas? Se hincha debajo de las orejitas, el cuello. Papera. Nombre científico, parotiditis. La parotiditis es una infección viral que afecta a las paperas, da mucho a los niños, ¿sí? Le dicen, ya le dio paperas. Esos virus infectan las parótidas. El nombre es parotiditis, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, ya me excedí en eso. Ya vamos a ver ahora las glándulas endocrinas. Se llama una glándula endocrina aquellas que no tienen conducto de secreción y van a producir unas moléculas que son las hormonas. Y esas hormonas van a ser enviadas a la sangre. O sea, no hay conducto de secreción, ¿sí?
Ahora, producen hormonas que químicamente pueden ser de dos tipos. Unas hormonas son de tipo esteroide. ¿Aló? Esteroides, grasas, pues ahí están las hormonas sexuales, los corticoides. Otras hormonas pueden ser Proteica. Proteínas. proteínas, la del crecimiento, la prolactina. Hormonas que sean péptidos. La ADH, Oxitocina. la oxitocina, la misma insulina, que es un polipéptido de 51 aminoácidos. También hay glándulas que producen hormonas derivadas de aminoácidos. Hormonas muy pequeñitas. La Adrenalina. Adrenal. son las catecolaminas, la adrenalina y noradrenalina. Son hormonas muy chiquititas derivadas de aminoácidos. Ya, si no me responde esto, me Aminoácidos. resiento. ¿Qué glándulas elaboran hormonas que son aminoácidos con yodo? Ya les da la respuesta. El cuello. Tiroides. Las glándulas, la tiroides, elabora las hormonas, la tiroxina son hormonas hechas de aminoácidos con yodo, ¿no? Ahora, esto ya forma todo un sistema en el cuerpo, que es el sistema endocrino, ¿no? Que obviamente lo han estudiado en anatomía, todo un sistema, así como estudian el nervioso, el digestivo, el sistema endocrino, ¿no? Formado por un sistema de glándulas repartidas en el cuerpo. Ahí está la hipófisis. Encima del hipófisis está el Hipotálamo. Tálamo. el hipotálamo. En el cuello hay dos glándulas. Está la tiroides, que produce las hormonas con yodo, las tiroideas, y espaldas está las el timo, que produce una hormona llamada timosina, ¿no? Están las glándulas Suprarrenales. que tienen corteza y médula, ¿no? La corteza produce los Corticoides. y la médula, la Adrenalina. Adrenalina. la noradrenalina, son las catecolaminas. Todas estas hormonas son recibidas por la sangre, ¿no? Está el páncreas, que los islotes producen la Insulina. insulina, glucagón, somatostatina, ¿no? Las glándulas sexuales que producen esteroides, como la testosterona, la mujer produce estrógenos, Testosterona. jóvenes, ya no voy a involucrarme en el tema porque no es tampoco que me escape, ¿no? Esa es la parte de anatomía. Supongo que han hecho sistema endocrino. ¿Aló? Sí, profe, sí. Ya, hasta sus enfermedades, que el gigantismo, que la cardialia, que el bocio, que los hipertiroideos, todo eso se ve en el sistema endocrino, es todo un sistema aparte, ¿no? Bueno, y a punto, ya regresemos a nuestro tema. Ahora, hay unas glándulas llamadas mixtas o anficrinas. ¿Cuándo una glándula es mixta o anficrina? Aquella glándula que el mismo órgano realiza dos tipos de secreción. Tiene una porción que tiene unas partes exocrinas y otra una parte endocrina. Del prefijo anfi, que es doble o mixto, hacen ambas cosas. Esas glándulas producen sustancias que las envían a un órgano hueco. Ahí están, por conductos. Esa es la parte exocrina. Y también envían hormonas a la sangre. Ahí está su parte endocrina. Tenemos glándulas como el páncreas, el hígado, glándulas sexuales. Ya, a ver, vamos a ver. El ejemplo representante es el hígado. Perdón, el páncreas. A ver, una pregunta. El páncreas es un órgano que pertenece a dos sistemas. Se estudia en el sistema Digestivo y endocrino. endocrino. Muy bien. El páncreas es un órgano que está debajo del estómago, cerca al duodeno. Es un órgano muy parecido a una pluma, ¿no? Tiene cabeza, cuerpo y cola. Ahora, el páncreas es un órgano que presenta como unos racimos de células llamados acinos pancreáticos. Acinos. Esas células van a elaborar enzimas que formarán el jugo pancreático y van a enviar la producción por conductitos que se van a juntar en un gran conducto, que es el conducto de Wirsung o pancreático. Y también hay otro conductito que es el accesorio de Santorini. Ahí el páncreas se está comportando como exocrino porque enviará el jugo pancreático hacia el intestino delgado. Como está enviando su secreción por conductos, es exocrino.
¿Y a dónde envía el producto? No lo bota fuera del cuerpo, sino a un espacio luz. El espacio intestinal, el duodeno realmente, ¿no? Ahí se comporta como exocrino. A ver, pregunta, ¿qué parte del páncreas es exocrino? El que produce el jugo Pancreático. O pancreático. Jugo pancreático. producido por los acinos pancreáticos, son las que producen el jugo pancreático. Y para que el jugo pancreático llegue al intestino va a pasar por conductos. El conducto mayor se llama el conducto de Wilson. Wilson o pancreático. Y el secundario es el accesorio de Santorini. Santorini. Esa es la parte digestiva. Ahora, dentro del páncreas, un señor llamado Langerhans descubrió unos grupitos de células que están dispersas como islas dentro de un mar. El mar es el páncreas. Y de ahí sale el nombre, los islotes de Langerhans. Y esas celulitas están rodeadas, van en grupitos de células rodeadas de vasos sanguíneos. Y ahí se echa el producto que elaboran, que son hormonas. Ahí están las células A o alfa, que producen el Glucagón. glucagón. Las células B, que son las más famosas, que producen la Insulina. insulina. Las células D o delta, la Somatostatina. correcto, la somatostatina. Muy bien. Son células que producen hormonas que las envían a la sangre, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, jóvenes, también tenemos otro, que no molesten ya, perdón, que es el hígado, que también se comporta como anficrino. A ver, ¿por qué el hígado también es anficrino? ¿Qué produce el hígado? La bilis, pues, y va a salir por conductitos. La bilis se almacena en una bolsita que es la vesícula Vesícula biliar. y de ahí saldrá un conductito que llevará la bilis hacia el intestino. El colédoco. Ese conductito se une con el de Wilson formando la ampolla de váter. Correcto. Esfínter que va a controlar la salida, que es el esfínter de Oddi, ¿no? Bueno, eso es parte digestiva, ¿no? Bien, jóvenes, espero que hayan aprendido. Bueno, no vamos a perder el tiempo. Vamos a ver el siguiente tejido, ¿ya? Bueno, lo tenemos, vamos a ver por acá, ¿ya? Ya, lo vamos a hacer la introducción. El siguiente tejido, que es uno de los tejidos más complejos, que es el tejido conjuntivo, también llamado conectivo. El segundo grupo de tejidos, los conectivos, que a su vez es el tejido más amplio, más complejo, ¿no? Este tejido conectivo, conjuntivo, que es lo mismo, es un tejido que agrupa muchos tejidos. Ahí está el tejido cartilaginoso, ahí está el tejido adiposo, el óseo, sanguíneo, el laxo, el denso. Este es un tejido que tiene muchas variedades o clasificación, ¿ya? Vamos desde cero. ¿Por qué le llamamos tejido conectivo o conjuntivo? Conectivo, conecta órganos. Es un tejido que une, conecta. Es un tejido muy importante porque es prácticamente uno de los más abundantes y distribuidos del cuerpo, ¿no? Entonces, su nombre nació ¿por qué? Es un tejido que conecta, une órganos del cuerpo. Es un tejido súper abundante, de alta distribución, está por todo el cuerpo y tiene muchas variedades. Porque acá está el cartílago, el adiposo. Está el óseo, está la sangre, ¿no? Ahora, este tejido es muy importante porque realiza muchas funciones también. A ver, ¿para qué sirven estos tejidos? Es el armazón del cuerpo. Primera función. Soporte. Forma órganos de sostén del cuerpo de soporte. Ahí está el tejido óseo y el cartilaginoso que forman prácticamente todo el esqueleto, ¿no? Es el armazón de soporte del cuerpo. También servirá de reserva. Un conjuntivo se modifica para almacenar grasas por si no comen. Ahí está el tejido adiposo, que almacena nutrientes por si no comen, pues tiene una gran reserva para mucho tiempo, ¿no? Es un tejido de nutrición. Alimenta tejidos que no tienen vasos sanguíneos propios. Sobre todo alimenta al tejido epitelial. ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Los epitelios son tejidos avasculares. Entonces, esas células, ¿cómo se nutren? Del tejido que esté más adentro, que es el conectivo. Ahí se pueden almacenar nutrientes para
alimentar a tejidos que no tienen vasos, como el tejido epitelial. Otra función es un tejido de defensa. Ahí se encontrarán muchos glóbulos blancos, por ejemplo, neutrófilos, monocitos, macrófagos, que van a impedir enfermedades, infecciones, van a matar bacterias, ¿no? O sea, si las bacterias pasan la primera barrera, que es la epidermis, van a encontrar abajo el tejido conectivo. Y ahí las bacterias van a tener que morir porque van a salir a defendernos nuestros Leucocitos. glóbulos blancos que ayudan a matar bacterias. Y también es un tejido de relleno, va dando forma, rellenando espacios entre órganos y formando prácticamente el armazón del cuerpo, ¿no? Ahí está el tejido adiposo, el tejido laxo también, que va rellenándolo todo. A ver, ya vamos a repasar, ¿ya? ¿Por qué se llama tejido conectivo o conjuntivo? Su principal función, ¿cuál es? Conectar órganos. Unir el cuerpo. Es el tejido más abundante, de mayor distribución y tiene muchas Variedades. Ahí está el adiposo, el cartilaginoso, el óseo. ¿Hasta ahí va bien? ¿Por qué es importante? Por sus funciones. Primera función, soporte. El oso forma el esqueleto, huesos, igual junto con los cartílagos, ¿no? El armazón del cuerpo. Reserva. Este tejido puede almacenar mucho alimento como una reserva para el futuro. Ahí está el tejido adiposo. Nutrición. Presenta vasos sanguíneos y puede nutrir a otros tejidos, sobre todo el tejido Epitelial. Defensa. Este tejido presenta glóbulos blancos que migran de la sangre y se van a ubicar ahí. Muchos leucocitos que van a ayudar a impedir enfermedades, matar bacterias, ¿no? Y va rellenando espacios entre los órganos. Es un tejido de relleno también. Ya vamos a ver, con un dibujito lo van a decir ustedes, ya características de este tejido. Ya, si me ayudan, ahí queda. Primera pregunta, ¿dónde se origina este tejido? ¿En qué parte del embrión? En el Mesodermo. proviene de la capa embrionaria mesodérmica. Muy bien. Segundo, características. Este tejido lleva mucha diversidad de células. Todos estos colores son células. ¿Células pegadas o separadas? Separadas. Por lo tanto, flotando en abundante sustancia extracelular. Un tejido de alta sustancia extracelular. Las células están separadas, a diferencia de los epitelios que estaban pegadas. Ahora, esta sustancia extracelular donde están sumergidas las células lleva dos componentes. Hay como una gelatinita donde están las células, se llama la parte amorfa o gelatinosa. Y para dar resistencia a este tejido, entre las células hay un montón de proteínas fibrosas, formando fibras. Ahí está el colágeno, la elastina y fibras reticulares. Ahora, es un tejido que sí tiene irrigación sanguínea propia, ahí sí llega sangre. Es un tejido que sí recibe sangre y tiene su irrigación sanguínea, también nervios. Y es un tejido de gran capacidad de regeneración. Sus células se pueden regenerar o reproducir. Por ejemplo, ahí pertenece el tejido óseo. Pregunta, ¿un hueso se regenera, sí o no? Sí. No. Claro, o sea, si hacen una fractura, ¿siempre va a quedar el hueso partido? ¿O se regenera? Se regenera, profe. Se regenera, pues van al doctor, les pone su yeso y dice, no se preocupe, 1 mes, 2 meses y va a volverse a regenerar todo. Hasta el hueso se regenera. Igual la dermis. El tejido conectivo es un tejido cuyas células conservan la capacidad de regeneración. Ya van a verlo acá, ¿ya? Miren, características. Células poco diferenciadas. Significa que las células no son tan complejas como las neuronas. O sea, células regulares, no se han especializado tanto. Segundo, presenta mucha diversidad De células. Es el tejido con mayor variedad de células. Proviene del Mesodermo. mesodermo. Células separadas flotando en abundante sustancia extracelular Extracelular. que lleva dos componentes, una gelatina llamada la parte Amorfa. amorfa. Y para dar soporte, ¿qué hay en medio de las células? La parte Fibrilar. Ahí encontramos el colágeno, la elastina y fibras reticulares. ¿Tiene o no tiene vasos? Sí. Tiene. Sí, tiene. Muy vascularizado. ¿Tiene nervios?
También. Inervado. Inervado es que lleva nervios, ¿ya? Vascularizado que lleva vasos sanguíneos. Pregunta, ¿se puede regenerar? ¿Sus células pueden dividirse, sí o no? Sí. Gran capacidad de Regeneración. regeneración celular. Bueno, muy bien, jóvenes, ya descansen un ratito porque se nota que están algo cansados o aburridos, pero no importa, bueno, ya. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Que les vaya muy bien, sigan estudiando y siendo buenos alumnos, porque se nota por sus respuestas.